cantando el himno 380, Ando con Cristo. El himno 33.
Oremos. Padre amante que estás en los cielos, infinitas gracias te damos, Señor, por todo lo que haces por cada uno de nosotros. Gracias porque podemos estar aquí en tu casa de adoración para alabarte, para honrarte y para aprender de ti, Señor. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe a cada uno de nosotros para alejar nuestros pensamientos de lo diario y poder concentrarnos en el mensaje que tú tienes para hoy, para nosotros. Te pedimos también por los hermanos que no han podido venir. Tú conoces sus necesidades, sus dificultades. Ayúdalos, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Buen día, queridos hermanos, muy feliz sábado. ¿Cómo están? Qué bueno que cada uno de nosotros buscó hoy el abrigo de nuestros hermanos, de los abrazos de nuestros hermanos, de la iglesia, cobijaditos aquí en la presencia de nuestro Señor Jesús, de nuestro Dios, todos juntos, bienvenidos realmente a este culto. Hoy es un placer ver que muchos estamos aquí, seguramente hay varios que han faltado. Hay algunos que están en una expedición que organizó la iglesia de Escobar, que algunos nos enteramos medio tarde, pero están en expedición varios de los jóvenes de nuestra iglesia, así que oremos por ellos para que el frío no los haga enfermarse, los haga más fuertes, ¿sí? También tenemos varias visitas hoy, un gusto recibirlos. Tengo a mi mamá de visita, a mis suegros de visita, así que yo estoy más que lleno, con el corazón lleno. Casa llena, corazón contento tengo ahora. Así que bueno, todos muy bienvenidos a este hermoso, a este culto, a esta ofrenda que le queremos elevar a nuestro Dios por todo lo que hace por nosotros. Esta mañana nos acompaña en la predicación Horacio Tomasini. Horacio Tomasini, él es miembro de la iglesia de Escobar, es compañero, colega y amigo de Granix, así que bueno, él va a tener con nosotros la meditación en esta mañana, ¿sí? Y luego también la primera oración la va a tener con nosotros el recientemente comprometido Valentín Esponda. Así que muchas gracias también, Valen, por haber aceptado. Te venía buscando así por todos lados, no te veía. Por haber aceptado también tener la oración con nosotros. Hermanos, vamos a adorar a Dios con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Así que para empezar le vamos a pedir a Javi si podemos ver el video de Probad y Ved. Probad y Ved. Historia de hoy, 50 años de la revista. Vaya, encontré fenomenal la clase de biología hoy. Aprendí mucho. Realmente me convenció que el origen de las especies es la evolución. Amigo, hay una controversia ahí. Existe otro lado de la historia que necesitas conocer mejor y evaluar. Hay muchos profesores de biología que tienen otra posición sobre el origen de las especies. E incluso, hoy en la noche iré a una charla sobre el tema. ¿Qué tal si me acompañas? ¡Oh, qué bueno! ¡Claro que sí! Nunca imaginé que yo pudiese tener en mis manos un fósil de pez con más de 100 millones de años. Sí, pero algunos investigadores dicen que este pez puede haber sido fosilizado así por causa del diluvio. Si tú quieres, puedo prestarte un DVD donde se muestra cómo este pez pudo ser fosilizado más rápidamente. No necesita de todos esos millones de años. Yo nunca había venido antes a esta librería. Es todo tan bonito. Y este es un estante maravilloso, ¿no lo crees? No tenía idea de que había tanto material sobre creacionismo. Dime una cosa, ¿tú conoces esta sociedad creacionista brasileña? Sí, la conozco muy bien. Incluso tengo un video en WhatsApp que te voy a enviar sobre el trabajo que ellos hacen en defensa del creacionismo. Es un video corto pero muy clarificador. Listo, ya está. Espera. Llegó.
¿Vamos a verlo? Sí. La Sociedad Creacionista Brasileña fue creada a partir del lanzamiento del primer número de su periódico semestral, La Hoja Creacionista, en abril de 1972. Después de 50 años, grandes, incontables y maravillosas fueron las bendiciones derramadas por Dios sobre ella. Fueron más de 100 números de La Hoja Creacionista, hoy Revista Creacionista. Casi 50 libros publicados, 24 seminarios sobre la filosofía de los orígenes, realizados en Brasil y otros países, con oradores e investigadores reconocidamente capacitados. ¿Cómo explicar que la vida surgió en el planeta Tierra hace 3.454.000.000 de años atrás? Varias colecciones de videos doblados y otros de su propia producción. Kits didácticos para minicentros creacionistas escolares. Núcleos de la Sociedad Creacionista Brasileña en varias ciudades y diferentes estados de Brasil. Y el proyecto en curso de un museo virtual de los orígenes. ¡Me llaman! Hola, hermano, ¿qué tal? Mira, yo estoy impactado hasta hoy con lo que oí en la charla. Sí, tú tenías razón. Yo tenía que conocer el otro lado de la historia. Julia, creo que nuestro club se va a lucir hoy en el desfile. Yo también lo creo. Ah, antes que se me olvide, muchas gracias por haberme prestado ese DVD de la Sociedad Creacionista Brasileña. Ahora entiendo que existe otra interpretación sobre la edad de los fósiles. Aquel fósil puede tener solo 4.000 años. Exactamente. Inspirados en numerosos colaboradores que apoyaron este proyecto, toda la honra y toda la gloria deben ser dadas al Dios creador de todas las cosas, por todo lo que ha sido realizado por la Sociedad Creacionista Brasileña hasta aquí. Probad y ved. Y ahora les invito a este momento especial de adoración a través de los diezmos y ofrendas. Que Dios les bendiga. Invito a los hermanos diáconos que se adelanten. Le voy a pedir a Martín si nos puede guiar en una oración de bendición por las ofrendas. Oremos. Padre amante, que moras en los cielos, gracias por este hermoso día, gracias porque podemos estar aquí en tu casa, adorando tu gran nombre, y también gracias por las bendiciones que tienes con cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser bondadosos, a poder ser fieles con nuestros diezmos, nuestras ofrendas, y a poder colaborar para que pronto podamos terminar tu obra, Señor, que es llevar el mensaje a todas aquellas personas que no te conocen. Señor, bendícelos y te pedimos que te sigas quedando aquí con nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor. Padre amado, te agradezco por tus planes.
Los invito a adorar a Dios cantando con entusiasmo las estrofas del himno 102, Cordero de Dios, himno 102. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, Señor, santificado sea tu nombre. Te quiero agradecer, Padre, por este día hermoso que nos estás dando. Gracias porque podemos venir a tu casa a alabarte, Padre. También te quiero pedir por los hermanos que no han podido venir. Tú sabes por qué no han podido venir, pero gracias por los que pudimos llegar a tu casa, Padre. Que el predicador que sean tus palabras, Padre, que nos llegue a todo su corazón y que nos cuides en este santo sábado y que nos sigas protegiendo, nos sigas bendiciendo, Padre. En el nombre de Jesús, amén. De paso, no presté atención si por ahí Walter lo comentó, pero hoy es el sábado que nuestro pastor debería estar acompañándonos y bueno, justamente Horacio lo está reemplazando porque el pastor fue operado el miércoles, si no me equivoco, de una hernia que tenía, así que está en recuperación, así que los invito también a todos para que oremos por el pastor para que pueda recuperarse pronto. Y ahora sí damos lugar tenemos el video para los niños, ¿sí? El momento de los más chiquititos vamos a prestar atención y luego ya nos preparamos para escuchar el mensaje de hoy. Hola chicos, llegó un momento que me gusta mucho, la adoración infantil. Vamos a aprender muchas cosas sobre la Biblia y sobre Jesús. Y junto con nuestros padres vamos a prestar mucha atención, ¿de acuerdo?
Hoy vamos a escuchar una historia muy especial. ¡Sí! Un feliz sábado para cada uno de ustedes. Nos encontramos ya en el último sábado de este mes de abril. Y para ello necesitamos, como todos los sábados, abrir la palabra de Dios. Así que te invito a buscar en tu Biblia, en el libro de Génesis, capítulo 29, versículo 30. Y dice así: Jacob se unió también a Raquel y la amó más que a Lea, y trabajó para Labán otros 7 años. Hoy continuaremos con la historia de Jacob. Sí, aquel que se equivocó y mintió. Pero hoy descubriremos que la mentira muchas veces trae otras mentiras también. Así que no esperemos más y comencemos ya. Adoración infantil. Jacob había salido de casa. ¿Recuerdan ustedes? Él había dicho una mentira terrible, tanto que hizo sentir triste a su padre, y su hermano estaba muy enojado con él. Por eso tuvo que irse lejos, muy lejos, llegando así a la tierra de los familiares de su madre. Allí conoció a uno de sus tíos, su tío Labán. Su tío Labán lo recibió y le dijo que podía quedarse. Jacob se había dado cuenta que Labán tenía una hija muy hermosa, la cual él amaba, y su nombre era Raquel. Jacob decidió entonces que debía casarse con Raquel y le dijo a Labán que él quería casarse. Y en ese tiempo quiero contarte que para poder casarse con alguien que tenían que entregar una dote. ¿Qué era una dote? Pues era un poco de dinero en la cual tenían que regalarle a la persona, en este caso a su suegro. Pero como Jacob no tenía nada de dinero, entonces decidió y le dijo a Labán que trabajaría por 7 largos años para poder casarse con su amada Raquel. 7 es bastantes años, ¿cierto? Trabajar sin que te pague, completamente gratis. Pues para Jacob no fue difícil esperar esos 7 años porque él amaba a Raquel con todo su corazón. Así que cuando llegó el momento de la boda, un momento especial, Jacob estaba preparado para recibir a su futura esposa. Entonces, la mujer llegó con un vestido y un velo que cubría todo su rostro. A la mañana siguiente, cuando Jacob despertaba, se dio cuenta que había sido engañado. Labán, en lugar de darle por esposa a Raquel, le dio otra mujer, a su primera hija, Lea. Pero Jacob no quería casarse con ella. Así que Labán lo único que le dijo fue: bueno, aquí se acostumbra que la primera debe casarse y después la segunda. Así que trabaja más años y entonces podrás casarte con Raquel. Jacob trabajó nuevamente por 7 años más para poder casarse con su amada Raquel. Qué triste esta historia, pero nos deja una lección muy importante. Queridos niños, cuando nosotros mentimos, otras personas también están acostumbradas a mentir y entonces parece que todo es normal, cuando no lo es. Por eso es que nosotros debemos evitar decir mentiras y pedirle a Dios que nos ayude a ser personas que digamos siempre la verdad, para que también otras personas no sean tentadas a mentirnos a nosotros. Ahora, queridos amiguitos, vamos a orar. Querido Dios que estás en los cielos,
Queremos darte gracias por este sábado y queremos rogarte de todo corazón que nos ayude, Señor, a ser personas que digan siempre, siempre la verdad. Te pedimos, Señor, esto en el nombre de Jesús. Amén. Que este mensaje de decir la verdad, siempre la verdad, quede grabado en nuestros corazones, en tu corazón. Comparte este mensaje y nos vemos la próxima semana con más mensajes para ser semejantes a Jesús. Que Dios los bendiga. Ya nos vemos. Feliz sábado, hermanos. Es un placer para mí poder encontrarme aquí, conocer una nueva iglesia y poder compartir estos momentos de adoración con ustedes. El sermón que tengo preparado para hoy es un estudio, viene de un estudio personal, ¿sí? Que quiero compartirles y que me ha sido muy útil, de mucha ayuda, no solamente para tener mayor conocimiento acerca de nuestro Salvador, sino también para aprender a amarlo cada vez más, como es nuestro camino que debemos recorrer. Antes de llegar al tema principal, yo quisiera, para ir introduciendo el tema, ver algunos puntos históricos, ¿sí? Una especie de resumen histórico de aquellos que fueron algunos debates, algunas ideas que surgieron de algunos debates de los cristianos de los primeros siglos de la era cristiana con respecto a la divinidad y a la humanidad de Jesús, y también con respecto a cómo se relacionaban las naturalezas humana y divina de Jesús. Lo primero, es decir, el debate sobre la humanidad y divinidad de Jesús, se conoce como los debates sobre la cuestión trinitaria, ¿sí? Ustedes tienen que imaginar que los primeros cristianos eran judíos, ¿sí? Ellos tenían una cierta visión acerca de la deidad y este Jesús que ellos aprendieron a conocer y amar, tenían que todavía digerir los conceptos nuevos, ¿sí? De la encarnación, de la divinidad de Jesús, el concepto del Hijo de Dios, del Espíritu Santo, y por lo tanto en los primeros siglos tuvieron lugar varios debates acerca de estos temas. En realidad es solo una introducción, ¿sí? El objetivo de este sermón no es hablar acerca de la divinidad y humanidad de Jesús, sino más bien en cómo se relacionaron estas relaciones entre sí. Ahora sí, pido por favor la presentación. En la primera parte, que es una parte más bien teórica, no se preocupen, voy a tratar de hacerla breve y dinámica para no aburrirlos. No es mi intención aburrirlos ni darle una clase de historia, sino solamente introducir el tema y que ustedes puedan ir armando su propia idea acerca de esto, ¿sí?
y además también para que conozcamos estas ideas, porque, como vamos a ver, hoy en día muchas de estas falsas ideas o ideas equivocadas que surgieron en entre los primeros cristianos pueden volver a resurgir en nuestros días. Bien, tocando entonces el tema de la controversia trinitaria, algunas de las ideas que surgieron son las siguientes. Estaban los docetistas, los cuales creían que Jesús no tenía un cuerpo humano en sí, solo parecía tener un cuerpo humano, pero en realidad era una especie de fantasma, decían ellos, ¿sí? También los gnósticos creían en algo parecido, pero ellos decían, a diferencia de los docetistas, que el cuerpo humano de Jesús, que sí era humano, no era otra cosa que una especie de títere, ¿sí?, en mano de un espíritu o un fantasma divino que se había tomado posesión de ese cuerpo, ¿sí? En otras palabras, estas ideas lo que hacían eran negar la encarnación de la divinidad, ¿sí?, la encarnación de Jesucristo. Todavía estaba Juan en vida cuando estas ideas habían surgido dentro de la iglesia. Por eso Juan escribió lo siguiente, en 1 de Juan 4, 2 y 3. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo aquel que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo aquel que dice lo contrario, es decir, que lo niega, no es de Dios. Es decir, habla acerca de este misterio que es la encarnación. Elena de Guay también lo menciona como un misterio, que no es fácil de explicar ni tampoco entender, pero es un misterio del cual nosotros tenemos que creer por fe. Siguiente, por favor. Bien, otras de las ideas erróneas que circulaban entre los cristianos de los primeros siglos eran los monarquianistas. La palabra monarca significa único rey, único gobernante. Es decir, había personas que creían en una deidad única, o mejor dicho, que tenía un Dios en número, ¿sí? Y por lo tanto tenían que resolver el tema de Jesús, ¿sí? Algunos de ellos creían en la divinidad de Jesús, pero por otro lado creían en un único Dios, uno en número. Entonces los dinamistas se apuraban a decir que Jesús, hombre, no era otra cosa que, como dijimos recién, un títere en manos de un poder divino. Los modalistas, en cambio, decían que Jesús no era otra cosa que una forma en la cual se había presentado Dios el Padre, ¿sí? Es decir, que era Dios el Padre, el mismo Dios, pero en forma de un hombre. Siguiente, por favor. Estaban también los arrianos. Arrio había mencionado de que Jesús había sido una creación de Dios, el Padre, la primera. Y esta idea surge de la mala interpretación de un versículo o de varios versículos de la iglesia que pueden ser controversiales. Uno es, por ejemplo, el de Colosenses 1:15, donde dice que Jesús es el primogénito de toda la creación. En realidad es una interpretación errónea, ¿sí? No nos vamos a parar aquí. Dije que no íbamos a hablar exclusivamente de la divinidad de la humanidad de Jesús, pero sí es para ir introduciendo el tema. Esta idea está aún presente en nuestros días, ¿sí? De hecho, los testigos de Jehová creen en esto, en esta idea arriana, y también basan su idea en la mala interpretación de este versículo. Siguiente, por favor. Bien, en el concilio de Nicea, alrededor del tercer y cuarto siglo, finalmente los cristianos de los primeros siglos se ponen de acuerdo, o más o menos de acuerdo, y entonces definen, sí, todos, confirman la completa humanidad y la completa divinidad de Jesús, no obstante todas esas ideas que surgieron. Repito, un poco este repaso es para introducir el tema, pero también para que estemos atentos, hermanos, porque muchas de estas ideas pueden o están presentes aún en nuestros días. Ahora la cuestión, a partir del siglo IV en adelante, fue la siguiente: ¿cómo se relacionan entre sí esas naturalezas? Es decir, confirmamos en que Jesús es totalmente divino, totalmente humano,
pero ¿cómo se relacionan esas naturalezas entre sí? ¿Sí? Bueno, ahí surgieron algunas ideas también para explicar esto. Nestorio decía lo siguiente: él negaba que en una misma persona puedan existir o coexistir dos conciencias, ¿sí? Él negaba. Y entonces, ¿cómo explicar el tema de la divinidad y humanidad de Jesús? Porque él creía en la divinidad y humanidad de Jesús. Bueno, simplemente volvía a una idea anterior de las que ya vimos, ¿no? Decía que Jesús, hombre, era un hombre común que había sido tomado en posesión por Dios, y por eso era todo hombre y todo Dios. Los monofisistas, del cual Eutiques era su fundador o el primer expositor, él, en cambio, contrariamente a lo que decía Nestorio, él sí creía que las dos conciencias podían fusionarse, unirse en la misma persona. Pero ¿qué decía Eutiques? Que esa fusión, esa unión, tenía como resultado una nueva naturaleza que no era ni una ni la otra. Es decir, que las dos naturalezas de Dios, talmente funcionadas, perdían su identidad. Siguiente, por favor. Y los monotelistas, parecido a lo que decía Eutiques, decían estas dos naturalezas se unían, pero ¿qué decían ellos? Al unirse, en vez de perder su identidad, la naturaleza divina, por ser obviamente superior, tomaba preponderancia y por lo tanto era la que digamos, tomaba el lugar, ¿sí? Tomaba preponderancia. Bien, puede parecer un poco complicado, pero ¿qué piensan ustedes, hermanos? ¿Cómo se relacionaban las naturalezas de Jesús? ¿Será que Jesús... Bueno, ¿qué se entiende por naturaleza? ¿Sí? La Biblia se entiende la conciencia, ¿sí? La forma de pensar, la forma de actuar, las virtudes, ¿sí? ¿Será que Jesús actuaba utilizando solo una de sus dos naturalezas o utilizando dos de sus naturalezas? Ambas. Podemos comenzar pensando en el periodo en el cual Jesús vivió sobre la tierra, ¿sí? Durante su ministerio terrenal. Desde que Jesús nació hasta que Jesús ascendió al cielo. Durante ese periodo de tiempo, ¿será que Jesús pensaba, obraba, actuaba como hombre, solo como hombre? ¿Pensaba, actuaba y obraba como Dios? ¿O será que Jesús intercambiaba esas naturalezas? En algunos momentos actuaba como hombre, en otros momentos actuaba como Dios. ¿Será que esas naturalezas las podía usar indistintamente en el mismo tiempo? Siguiente, por favor. Más o menos tenemos 4 opciones, ¿sí? Jesús usaba solo una naturaleza de las dos, o las usaba las dos. Y si usaba una, ¿cuál de las dos? Y si usaba dos, ¿las usaba en forma alternada o las usaba en forma conjunta? ¿Sí? 4 opciones. No sé qué piensan ustedes. Este tema no es meramente filosófico. Tiene implicaciones increíbles. Tiene muchas implicaciones. No solamente desde el punto de vista espirituales o desde el punto de vista teológico, si quieren, sino también espirituales para nosotros mismos. Es importante conocerlo. Bien, para intentar responder a esta pregunta, recuerden que nos vamos a concentrar en este momento en el tiempo en que Jesús vivió sobre la tierra, ¿sí? Durante su ministerio terrenal. Es interesante para responder a esta pregunta considerar la tentación de Satanás a Jesús en el desierto, la primera de ellas. ¿Y por qué? Bueno, porque lo que buscamos para poder decir si Jesús usó o no su naturaleza divina, tenemos que, por ejemplo, identificar algunos momentos en el cual Jesús haya utilizado su poder divino, ¿sí? ¿Cuáles son
las virtudes más específicas de la divinidad, ¿sí? Son muchas. El poder creador, por ejemplo, solo Dios puede crear. La omnipotencia, la omnisapiencia, la omnipresencia y muchos otros más. Si nosotros pudiéramos identificar al menos uno de estos en la vida de Jesús, podríamos confirmar que Jesús utilizó su naturaleza divina, ya sea en forma conjunta o en forma aislada. Siguiente, por favor. Durante la tentación en el desierto, Satanás se acerca a Jesús como ángel de luz, después de 40 días en el que él había ayunado. Y dice la Biblia que Jesús sintió hambre, y lo creo, después de 40 días. Entonces ese ángel de luz se acerca a Jesús y le dice, si eres el Hijo de Dios, convierte esa piedra en pan. Y uno podría decir, ¿pero qué tiene de malo convertir una piedra en pan? ¿Sí? El objetivo de Satanás era de que Jesús utilice su poder creador. Solo Dios puede convertir una piedra en pan. Leemos unas citas de Elena de White en el libro El deseado de todas las gentes, que dicho sea de paso, hermanos, se lo súper recomiendo. Es un libro que no podemos dejar de leer. En la página 94, que habla acerca de las tentaciones de Satanás, dice lo siguiente: un acto de poder creador, insiste el tentador, sería una evidencia concluyente de su divinidad. Es lo que dijimos hasta recién. Y esto pondría término a la controversia. ¿Por qué pondría término a la controversia? Imagínense la implicación entonces de esto. Jesús tenía una misión, tenía que salvar a la raza caída, y para ello tenía que venir a vivir en esta tierra como hombre, y tenía que también afrontar las tentaciones como hombre. ¿Qué hubiera pasado si Jesús hubiera utilizado al menos un poquito de su poder divino para afrontar las tentaciones? Lo que hubiera pasado es que Satanás habría podido decir, ven que tengo razón, ven que Dios es un Dios arbitrario y severo y que su ley puede ser cumplida solamente por un ser divino y no por un ser humano. Satanás habría cantado victoria si Jesús hubiera utilizado su poder divino para afrontar la tentación. En la página 89 dice lo siguiente, siempre de el libro El deseado de todas las gentes. Mediante su dominio de los hombres, Satanás dominaba al mundo. Cristo habría venido para desmentir la pretensión de Satanás. Como hijo del hombre, es decir, como hombre, Cristo tenía que permanecer leal a Dios. Así se demostraría que Satanás no había obtenido por completo el dominio sobre la raza humana y su pretensión al reino de este mundo era falsa. Jesús tenía que desmentir las pretensiones de Satanás y debía vencer como hombre. Entonces esto tiene que estar más que claro para nosotros, hermanos. El hecho de que Jesús, si bien poseía sus dos naturalezas y tenía acceso también a sus dos naturalezas, y ya voy a hablar acerca de esto, él solamente usó su naturaleza humana durante su ministerio terrenal. Yo decía recién que él tenía acceso a su naturaleza divina, ¿sí? Y esto también se puede demostrar con la misma historia de la que hablamos recién, la de la primera tentación. Porque Satanás lo tentó diciéndole que convierta una piedra en pan. Si él no hubiera podido tener acceso a la divinidad, ¿habría podido convertir una piedra en pan? No habría podido. Entonces no habría sido una tentación. Por otro lado, dijimos entonces, la historia de la primera tentación nos demuestra de que Cristo tenía acceso a la divinidad,
pero no la usó. ¿Sí? Muy bien. La anterior, por favor. La otra. Esa. Bueno, en esta hay algunas preguntas, ¿sí? Porque a este punto, alguno podría preguntarse, muy bien, Jesús utilizó solo su naturaleza humana cuando vivió sobre la tierra. Pues entonces, ¿cómo es que hizo semejantes milagros? ¿Cómo hizo semejantes milagros? ¿Y cómo puede ser que Jesús también sabía cosas que un hombre común no puede saber? Es decir, hay historias que pueden llevar a hacernos creer de que Jesús utilizó su omnipotencia y su omnisapiencia, ¿sí? Sobre la omnipresencia creo que no hay duda. En ningún lado de la Biblia dice que Jesús haya estado en Samaria y en Jerusalén al mismo tiempo, ¿sí? Pero sí puede haber alguna duda acerca de su omnipresencia, su omnisapiencia y su omnipotencia. Así que vamos a ver algunos de estos ejemplos. Ahora sí, siguiente, por favor. Muy bien. Uno de los milagros, seguramente cada uno de ustedes tienen en mente algunos de los milagros de Jesús, tal vez el que más les gusta, ¿sí? El que más los impresionó. Por ejemplo, a mí me impresionó mucho el milagro en el cual Jesús calma la tempestad. Otro milagro también impresionante fue la resurrección de Lázaro. Es interesante que en la Biblia dice que cuando la gente estaba haciendo rodar la piedra, ¿sí?, de la tumba donde estaba Lázaro, es decir, todavía Lázaro no había resucitado, Jesús levanta una oración al cielo y dice, gracias Padre por haberme oído. Es decir, Jesús le da al Padre, ¿sí?, ¿qué cosa? Los atributos, ¿sí?, de resucitar a Lázaro. Y en el deseado de todas las gentes, en el capítulo que habla acerca de la resurrección de Lázaro, encontramos esta cita muy interesante. En todo lo que hacía Jesús, cooperaba con su Padre. Siempre se esmeraba por hacer evidente que no estaba realizando su propia obra, sino que, y acá lo puse en negrita, ¿sí?, sino que era por la fe y la oración como hacía sus milagros. Entonces, ¿era gracias a su poder divino que realizaba los milagros? No, los hacía por la fe y por la oración. Y esto, hermanos, no debe sorprendernos. Hay muchos profetas que realizaron grandes obras gracias a la fe y la oración. Hebreos 11, por ejemplo, está lleno de ejemplos. No hace mucho que los estuvimos estudiando, dicho sea de paso, en la escuela sabática. Hay hombres que crearon, que por ejemplo abrieron el mar en dos, o que hicieron muchas otras grandes obras gracias a la fe, ¿sí?, utilizando el poder de Dios el Padre. ¿Qué hay acerca, en cambio, de cosas que Jesús podía saber, o que sabía y que otras personas, o personas normales como nosotros, no podían saber, ¿sí? Tal vez algunos de ustedes se recuerden, por ejemplo, el momento en el cual Jesús estaba en la casa de Simón, un fariseo, y se acerca a María Magdalena para lavarle los pies con un perfume muy costoso. Y Simón, dentro de su pensamiento, es decir, sin decir nada, él para sí mismo se dice, si este fuera profeta, sabría quién es la que le está lavando los pies, ¿no? Y Jesús aparentemente lee en los pensamientos de Simón, ¿sí?, porque le responde de una forma en la cual le hace entender que entendió lo que él le había dicho. Esto tal vez a muchos puede sorprender y decir, bueno, esta es la prueba, es la evidencia de que Jesús utilizó su poder divino, porque ¿qué ser humano normal puede leer en los pensamientos de las personas? Y ejemplos como este puede haber otros también, ¿sí? Seguramente los hay. Pero vamos a leer también una cita acerca de esto. La cita es la misma de antes, por la fe y la oración. Así como Jesús pudo hacer grandes obras, también podía conocer cosas que el Espíritu Santo podía
hacerle saber. Y eso es algo que pasó también con muchos profetas. Muchos profetas han podido predecir el futuro. Eso es otra cosa, otra virtud divina, el poder ver el futuro, predecirlo. También es una virtud divina, no es humana. Pero hay ciertos profetas, muchos profetas que han podido hacerlo. Esto gracias al poder del Espíritu Santo, a la guía del Espíritu Santo. De la misma manera Jesús podía hacer este tipo de obras. Ahora, hermanos, quisiera que nos concentremos en un episodio de la vida de Jesús que es muy interesante. Es tal vez la situación de mayor prueba para nuestro Salvador. Dijimos que Jesús tuvo que vivir su vida sobre la tierra como humano, no haciendo uso de su poder divino. Y entre todas las tentaciones que tuvo que soportar, tal vez las más crueles fueron aquellas concentradas durante su periodo de agonía en el Getsemaní y en el Gólgota. Ahí sí quisiera leer algunas citas del deseado. Siguiente, por favor. Muy bien. En la página 637, que es el capítulo que habla sobre el Getsemaní, dice lo siguiente: la cima era tan ancha, negra y profunda, que su espíritu se estremecía ante ella. No debía ejercer poder divino para escapar de esta agonía. Nuevamente repetimos lo mismo, ¿no? Como hombre debía sufrir las consecuencias del pecado del hombre. Pero es interesante lo que dice: no debía ejercer su poder divino. Tenía que sufrir esa agonía como hombre. Es en ese momento donde Satanás concentró todos sus esfuerzos para convencer a Jesús a que desista de su misión. En otras palabras, Satanás estaba tratando de hacerle ver la distancia con Dios el Padre y hacerle ver que tal vez el Padre ya no estaba más con él, ¿sí? Y que podía perder su vida eterna. Es muy interesante también la cita que encontramos en el capítulo que habla sobre el Calvario. Dice: con fieras tentaciones, Satanás torturaba el corazón de Jesús. Y acá lo puso en negrita porque es muy importante. Dijimos, Jesús no podía utilizar su poder divino, no podía ver el futuro. El Salvador no podía ver a través de los portales de la tumba, ¿sí? Es decir, no podía ver el futuro. La esperanza no le presentaba su salida del sepulcro como vencedor, ni le hablaba de la aceptación del sacrificio de su Padre. Temía que el pecado fuese tan ofensivo para Dios que su separación le resultase eterna. Esto, tal vez, muchos cristianos no se han detenido a meditar en este punto. Muchos creen, y esto tal vez conscientemente o inconscientemente, sobre todo cristianos no adventistas, disminuyen el sacrificio de Jesús pensando en que Él, como Dios, podía ver todo lo que iba a pasar después. Podía ya verse sentado a la diestra del Padre. Y que por lo tanto, todo lo que Él sufrió en el Getsemaní, en el Gólgota, era una especie de teatro, porque Él, en realidad, ya sabía cómo Él iba a triunfar. Pero la realidad no es esa. La realidad es que su conciencia, su mente era humana, no era divina, no podía ver más allá. Y esa separación que sintió con el Padre, la tuvo que vivir completamente como humano, con fuerzas humanas. Estaba siendo fortalecido también por los ángeles y por su confianza en Dios. Por su confianza en Dios. Pero él tenía que afrontar todo esto. Y es en ese momento donde Satanás lo atacaba diciéndole: ya bájate de la cruz, vas a morir. Tu Padre no va a aceptar este sacrificio. Vas a morir como cualquier otro humano, pudiendo ser Dios, pudiendo ser igual a Dios. ¿Por qué tenés que pasar por todo esto? ¿Sí? Y esto es algo en lo cual que
en lo cual me ha conmovido mucho personalmente. Es un sacrificio enorme, mucho más allá de lo que tal vez pensamos si no nos detenemos a meditar en esto. Jesús vino a sacrificar su vida como hombre, pero sobre todo vino a arriesgar su vida eterna, porque en todo momento, como humano, podía caer a las tentaciones. ¿Sí? Muchos creen que como Jesús también era divino, le era fácil para él vencer a todas las tentaciones. Y usan esto como una excusa, ¿sí? Porque dicen, bueno, Jesús venció, pero él era humano, pero era también divino, ¿sí? Yo, en cambio, no soy divino. Puedo permitirme de equivocarme, puedo permitirme de no vencer. Pero si Jesús hubiera utilizado apenas un poquito de su poder, ¿cómo podríamos decir que Él es nuestro modelo? ¿Cómo podríamos utilizar como modelo a alguien al cual nunca vamos a poder imitar porque no tenemos el poder que tiene? Jesús vino a vencer, Jesús venció el pecado, utilizando el mismo poder, la misma capacidad que tenemos cada uno de nosotros. Y su secreto fue la fe y la oración y la guía del Espíritu Santo. Estas herramientas están puestas también a nuestra disposición. Porque si nosotros dijéramos que Jesús tuvo ayudas especiales, volveríamos a caer en el mismo error. Volveríamos a caer otra vez en decir que Jesús venció porque, etcétera, etcétera. Yo no tengo esas posibilidades, no puedo vencer como Él. Pero la verdad es que Jesús vino a mostrarnos el camino. Fue uno igual a nosotros y nosotros podemos imitarlo. Y es nuestro deber imitarlo y seguir a nuestro modelo, que es Jesús. Ahora quisiera hablarles de lo mismo, pero cambiando ahora el periodo de tiempo. ¿Qué pasa desde que Jesús ascendió al cielo y está ministrando por nosotros en el cielo? ¿Sigue manteniendo sus naturalezas humana y divina? ¿Siguen relacionándose de la misma forma en que se relacionaban durante su ministerio terrenal? ¿O será que una vez llegado al cielo, habiendo cumplido más que satisfactoriamente su misión en la tierra, haya podido decir Jesús, finalmente me saco este vestido para nada cómodo de la humanidad y vuelvo a vestirme de divinidad? ¿Qué creen ustedes? Vamos a leer una cita y vamos a tratar de leerla despacito porque es un poco un trabalenguas. Se encuentra en 1 Corintios 15, 24 al 28. 1 Corintios 15, 24 al 28. Tal vez si no alcanzan a leer bien de la presentación, yo les recomiendo que agarren sus Biblias y lean con calma este versículo porque es un poquito complicado. Le pediría a algún hermano si gentilmente puede leerlo despacito y con voz clara y fuerte. 1 Corintios 15, 24 al 28. ¿Sí? Gracias. 24 al 28, ¿no? Luego, el fin, cuando entregue el reino al Padre, de Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. 28, el 28 también.
Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Muy bien. Estos versículos nos dicen que Dios el Padre le encomendó al Hijo una misión. Y en el encomendarle esta misión, le sujetó todas las cosas. ¿Sí? ¿Cuál es la misión? Salvar la raza humana, pero no solamente, mucho más que esto. Jesús tenía que salvar el honor de la deidad y volver a establecer armonía en todo el universo. Pero dice Primera de Corintios que una vez que hayan sido vencidas la muerte y el pecado, la muerte en específico, el último enemigo, es decir, una vez que Jesús haya cumplido con esta misión, dice que Jesús le devuelve todo al Padre. Y en ese todo se incluye también a Él mismo. ¿Sí? Dice en el versículo 28, entonces, después de haberle devuelto todas las cosas al Padre, también el Hijo mismo se sujetará a Dios el Padre. ¿Qué nos dicen estos versículos? Estos versículos nos dicen que aún después de su ascensión, Jesús sigue siendo hombre, sigue manteniendo su naturaleza humana. Y si bien como Dios pertenece a la deidad, sigue perteneciendo a la deidad, pero como hombre sigue siendo obediente, sigue siendo fiel a Dios, obediente a Dios. En Filipenses 2, 5 al 11, dice lo siguiente: Cristo Jesús, el cual era en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Así que, ¿cómo era Jesús antes de la encarnación? Igual a Dios. Pero Jesús no estimó el ser igual a Dios como algo del que aferrarse. Es decir, yo soy igual a Dios y aquí me quedo y de aquí no me bajo. No, todo lo contrario. Sino que Él se despojó de esta situación para transformarse en siervo. Pero esa forma de siervo la mantendrá eternamente, porque Jesús, aún después de haber vencido la muerte, Jesús toma la posición de nueva cabeza de la raza humana, ¿sí? El nuevo Adán, del cual menciona Pablo. Y como nuevo Adán y como cabeza de la raza humana, como humano, sigue siendo leal siervo de Dios el Padre. Esto no quita, como dije antes, de que aún siendo Dios, siga perteneciendo a la deidad. Esto es un misterio tan grande que aún Satanás no logra comprender. No logra comprender porque Satanás quería ser igual a Dios. Y todo lo que él hizo era para llegar a ser igual a Dios. Pero Jesús, en cambio, toma un camino prácticamente opuesto. Él era igual a Dios y se hizo siervo. Esto es un sacrificio, hermanos, que realmente me conmueve cada vez que pienso en esto. Aquel que era igual a Dios deja esa posición para convertirse, sí, en la cabeza de la humanidad, sí, en una persona que va a recibir honores por toda la eternidad, pero no es más el Dios, el gobernador del universo, ahora es la cabeza de la humanidad. Y como les decía antes, el sacrificio de Dios, de Jesús, también significó el haber puesto en peligro su propia vida eterna, al tener que vivir como hombre y al poder tener así la posibilidad de ser tentado y caer. El sacrificio que Jesús hizo por nosotros es mucho, pero mucho más grande de lo que muchos piensan. Cuando yo era chico, y por eso les decía que este tema de estudio me ha servido mucho, cuando yo era chico, en nuestra iglesia se habla mucho acerca del sacrificio de Cristo, ¿sí? Sobre todo cuando es época de Pascua, no hace mucho pasó la Pascua. Cristo en la cruz, Cristo sufriendo terrible agonía
por culpa de esos enormes clavos que tuvo que le traspasaron. Todo muy bien, pero para quien no tiene en claro todos estos conceptos, ese sacrificio puede llegarles a parecerles, ya sea consciente o inconscientemente, demasiado poco, ¿sí? Demasiado poco para alguien que igualmente, después de eso, vuelve a ubicarse en su posición original. ¿No les parece? En cambio, no es así. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es algo que nadie puede comprender, ni siquiera los ángeles, ni siquiera Satanás. Hay una cita muy interesante, no la vamos a leer ahora, pero cuando Satanás comprende todo esto, no lo puede creer. Es como que se agarra la cabeza y dice, esto no puede ser, no puede ser. Esto es lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. ¿Cómo no amarlo? ¿Cómo no cada día entregarle nuestro corazón para responder a semejante amor? ¿Cómo no amar a nuestro Salvador? Para terminar, quisiera leerles una cita también, por favor, la presentación. Una promesa. Se encuentra en Primera de Pedro 1:4, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza de Dios. Así como Jesús tomó la naturaleza humana, nosotros podemos no tomar, pero sí ser participantes de la naturaleza divina, y de esa forma podemos vencer al pecado. Habiendo huido de la corrupción que hay en este mundo a causa de la concupiscencia. Y por último, para terminar, quisiera tomar esta oración que Pablo y sus colaboradores hacían por los colosenses. Quisiera que esta oración fuera para cada uno de nosotros, para nosotros hoy. Y dice así: pedir que seamos llenos del conocimiento de la voluntad de Jesús, de Dios, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Esto no solamente para que seamos inteligentes, ¿sí?, para que conozcamos más, sino que para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando frutos de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Cada día debemos crecer en el conocimiento de Dios. Y solo de esa forma podremos hacer lo que dice Pablo, es decir, agradarle en todo y llevar frutos. Fortaleciéndonos también con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Miren que dice que para poder obtener estos frutos, como por ejemplo la paciencia y la longanimidad, él habla de fuerzas que no son humanas, habla de fuerzas que provienen de Dios, y nosotros tenemos que asirnos a Dios, así como Jesús venció, con fe, oración y por la guía del Espíritu Santo. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos. Amén. Muchas gracias, Horacio, por este tema. Terminemos alabando al Señor cantando las estrofas del himno 107, Canto el Gran Amor, himno 107.
Padre amante que estás en los cielos, gracias por todo ese amor que has tenido por cada uno de nosotros. Gracias por haber dado a tu Hijo, a tu único Hijo, para hacer semejante sacrificio, Señor, que nunca dejaremos de comprender completamente. Gracias por semejante amor, Señor, por salvarnos. Ayúdanos a entregar nuestro corazón cada día en respuesta a ese amor. Ayúdanos también, Señor, a poder ganar las almas de todas aquellas personas que no te conocen y no conocen de ese amor con el cual las amas. Ayúdanos a hacer luces para que también ellos puedan prepararse para tu segunda venida. En el nombre de Jesús, amén.